Hola estudiantes de primero medio, les habla Miss Paula y en esta ocasión voy a hacer una pequeña presentación, un pequeño video de un material que les compartí hace una semana, pero que ahora voy a revisar en detalle para poder ir resolviendo todas las dudas que puedan surgir durante su lectura. Lo primero, vamos a hacer un recorrido que tiene que ver con la primera unidad de aprendizaje, que es la libertad como tema literario. Este recorrido va a tener tres fases importantes. La primera de ellas es el contenido estudiado hasta la fecha. La segunda parte, las guías que hemos analizado hasta el día de hoy. Y por último, el plan lector. Para comenzar esta presentación, nos vamos a centrar en la temática que trasciende toda la unidad de aprendizaje, que es la libertad. La libertad básicamente vista como tema literario y que sabemos que por su contexto histórico surge en el periodo denominado romanticismo. ¿Qué es entonces el romanticismo? Habíamos dicho en clases y también lo hemos seguido mencionando a lo largo de este tiempo, que es un movimiento artístico e intelectual que va a tener lugar a fines del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, particularmente en tres países, que son Inglaterra, Alemania y Francia, pero luego se irá extendiendo por todo el mundo. Este movimiento tiene como punto de partida la crisis social e ideológica que tiene lugar en Europa en el periodo previamente mencionado. Y con ella vamos a ver que se desata o se desenvuelve la idea de que la razón no es suficiente para explicar la realidad. Necesitamos algo más que tenga que ver con nosotros mismos, que nos conecte con nuestras emociones, y desde ese punto el romanticismo va a surgir como un movimiento para contraponerse al imperante racionalismo neoclásico que existía hasta la fecha. El romanticismo, en tanto, va a ser una corriente muy diversa, pero que va a enfatizar la subjetividad y las emociones como punto inicial, ¿ya? Esto va a romper, evidentemente, con los principios de la Ilustración, con la idea de que la base de todo es el conocimiento y va a exaltar la libertad de los individuos. El romanticismo, propiamente tal, se va a caracterizar por la sensibilidad emocional y por la subjetividad en cada una de sus obras. Vamos a ver entonces que es una corriente que rechaza los preceptos de la época clásica y neoclásica, por las características que habíamos dicho antes, ya la idea de que toda la base de las cosas está sentada en el conocimiento y la razón. Por otro lado, el romanticismo va a tratar de exaltar la belleza y los ideales, ¿ya? Y eso le va a dar libertad a los sentimientos, sentimientos que hasta hace poco estaban ocultos o no eran importantes dentro de las obras artísticas, ¿ya? Por eso el periodo creativo resulta más importante que adherirse a las reglas de la sociedad. El artista romántico busca escapar de la realidad inmediata, que lo abruma y que lo angustia. Y por eso las obras también van a tener cierta conexión con épocas pasadas, con lugares lejanos. El artista necesita refugiarse en sí mismo y aislarse de la sociedad y todo lo terrible que en ella ocurre. Hay características que son propias del romanticismo y que van a trascender todas las obras que están asociadas a este movimiento artístico e intelectual. La primera característica y la más importante es la subjetividad, la exaltación de los sentimientos y los estados de ánimo por sobre el racionalismo. Hablar, por ejemplo, del miedo, hablar de la pasión, hablar de la locura, referirse a la soledad, van a ser temas presentes en las obras románticas. También la idea de lo sublime, hacer exaltación de la belleza, de la grandeza absoluta, de elementos que antes no tenían un valor tan relevante para la sociedad, al menos no en el arte. La naturaleza. La naturaleza va a ser otro elemento sumamente importante aquí. ¿Por qué lo menciono de esa forma? Porque existe, por un lado, la exaltación del paisaje que se asocia a lo sublime, pero también la muestra de paisajes que nos hablan de montañas o de volcanes o lugares aislados que también dan cuenta de la soledad de ese artista, ¿ya? De ese artista que se ve enfrentado a una crisis social que, por un lado, no quiere ser partícipe con su obra de todo lo que ahí está ocurriendo, pero por otro lado también se siente muy solo.
El nacionalismo se asocia a esta idea anterior porque tiene relación con la búsqueda de la identidad. Identidad no solo individual, sino que también dentro de la cultura. ¿Qué es lo que estamos haciendo los artistas? ¿Cómo podemos mostrar nuestra obra? ¿Cómo catalogarla? Otra de las características propias del romanticismo tiene que ver con la nostalgia del pasado. Ya les había dicho, no el pasado inmediato que tiene que ver con lo clásico o con lo neoclásico, sino que con un pasado anterior, con la idea de que antes el ser humano tuvo una conexión en su vida consigo mismo, con su entorno, y que es ese lazo, ese vínculo el que se quiere recobrar. También vamos a hablar de individualismo, ya por la idea de que se exalta el yo y se reconoce la identidad individual, tanto como el pertenecer a una comunidad. Primero, según los artistas románticos, uno tiene que tener una valoración de sí mismo para así formar parte o integrar una comunidad que tenga una unión correspondiente. Vamos a ver otras dos características que son el genio incomprendido, ¿cierto? La imagen de que la imaginación, la creatividad y la vida son parte del creador romántico, ya de este genio que viene a sacarnos de alguna forma de la bulia de la sociedad, del cansancio, de lo cruento que puede estar ocurriendo y nos lleva a otro estado, ¿cierto? Un estado imaginativo, creativo y vital. Y por último, el carácter onírico, donde las emociones, los pensamientos están relacionados con los sueños. Aunque estos sueños no siempre se han visto en positivo, ya también podemos ver que se nos muestran sueños negativos como las pesadillas e incluso fantasías que van más allá de lo que puede ocurrir en la realidad. Eso es un poco lo que tiene relación con la narrativa romántica. Y vamos a ver que en paralelo, y quizás adelantándose un poco a esta narrativa, también vamos a tener otro tipo de literatura que nos vamos a poner a revisar a continuación y que vamos a ir estudiando próximamente en las guías de aprendizaje que vayamos realizando. Sabemos que en el siglo XVIII, ¿cierto? Siglo de la Ilustración, el hombre creía que era capaz de explicarlo todo mediante la razón, ¿verdad? Sabíamos entonces que a fines de ese siglo va a surgir el romanticismo, pero ¿cuál es el antecedente? ¿Hay algún otro periodo artístico? ¿Hay algún otro referente a este romanticismo? Eso lo vamos a encontrar justamente a través de la figura del género gótico. En el último tercio del siglo XVIII en Inglaterra, vamos a ver que surge este género, ¿cierto? Que incluye básicamente elementos mágicos, fantasmales y de terror. Y pone en tela de juicio lo que es real y lo que no, ¿ya? Sabemos que este género se va a extender aproximadamente entre 1765 y 1820. Y los artistas románticos, ¿cierto? Quienes se van a desarrollar después a lo largo del tiempo dentro de este movimiento artístico, van a poner su mirada en el género gótico, van a poner su mirada en las obras góticas y van a encontrar ahí una suerte de referencia al arte que van a ir desarrollando y llevando a cabo. Este adjetivo gótico siempre va a estar asociado a un tema estético. De hecho, hasta el día de hoy, muchos de nosotros podemos reconocer obras góticas o personas que se dicen o se adscriben a este movimiento gótico porque visten de determinada manera o tienen ciertas características estéticas que podemos reconocer visualmente, ¿ya? Vamos a ver entonces que las obras góticas se enmarcan en general o sitúan sus historias en la época medieval. Y los escenarios siempre van a ser castillos, mansiones, abadías, con un estilo arquitectónico particular. También vamos a hablar mucho de lugares que cuentan con pasadizos, con laberintos oscuros, habitaciones deshabitadas, y que eso se presta como un escenario para crear ambientes inquietantes o características de esta narrativa gótica. ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí? Más particular que lo propio del movimiento del romanticismo. Lo primero, hay una atmósfera, siempre nos vamos a centrar y vamos a identificar los espacios dentro de la narrativa gótica, ¿ya? Dentro de estos espacios que pueden ser sombríos, abandonados, oscuros, vamos a situar personajes
Y vamos a situar elementos sobrenaturales, ¿ya? La presencia de espectros, fantasmas, muertos vivientes, cadáveres, aparecen mucho dentro de esta narrativa. Los viajes en el tiempo o en el espacio, el mundo de los sueños y de las pesadillas, las épocas pasadas o inexistentes, todo bajo la bruma, ¿cierto?, del elemento sombrío. También los personajes que son dominados por sus pasiones. Todos los personajes siempre son inteligentes, enigmáticos, atractivos y a veces castigados por la culpa, ¿ya? Eso es sumamente importante y lo vamos a revisar más adelante con mayor profundidad. También aparecen personajes malvados que simbolizan el peligro frente a otros que son más clásicos, como la figura de la doncella que simboliza la inocencia, ¿ya? El contrapunto entre estos dos tiene que ser un héroe valeroso, ¿ya? Un sujeto con características particulares. Primero, de alto linaje, que intenta salvar a alguien de ese terror. El amor va a ser un elemento trascendental dentro del género gótico. Los protagonistas de estas obras suelen tener nombres extranjeros muy rimbombantes, ¿ya? Súper importante la idea de la identidad de estos personajes, con esos nombres extraños, difíciles de pronunciar y también asociados a una estética muy particular que hace que estos personajes sean enigmáticos y distintos. Y todos los escenarios escenográficos finalmente van a esconder, ¿cierto?, estos espacios, estos personajes, estas historias en medio de una bruma que transita entre la luz y la sombra para crear justamente este ambiente de misterio. Dicho todo lo anterior, vamos a ir viendo que a lo largo de este periodo la idea siempre ha sido ir transitando entre esta unidad de aprendizaje con estos contenidos y también entre el plan lector. Por eso ya vamos a ver que la guía la 1, la 3, la 5 están asociadas básicamente con contenidos de la unidad, ya con textos que pertenecen al género romántico o que de alguna forma trabajan la temática de la libertad. Y por otro lado vamos a tener que en la guía 2 trabajamos con el primer libro del plan lector, en la guía 4 trabajamos con el segundo libro del plan lector, para que no vayamos perdiendo el hilo de lo que debiésemos haber visto en una u otra medida en el presente año escolar. Dicho esto, vamos a ver que todos y cada uno de los libros que nosotros hemos revisado tiene relación con la temática de la libertad en narrativa. El primero de ellos, Yo Simio, de Sergio Gómez, nos habla del deseo de libertad de un protagonista que quiere salir al mundo y quiere encontrar su identidad. 12 cuentos peregrinos y los 3 textos que ustedes revisaron nos hablan básicamente de esta idea de libertad de creación, ¿ya? Y de que los espacios o los ambientes que parecen cotidianos, realistas y normales también pueden dar pie para crear historias que vayan un poco más allá y que nos plasmen situaciones que son reales y maravillosas como instancias que pueden ocurrir dentro de la ficcionalización. Por último, durante este mes y el siguiente, vamos a leer relatos de Edgar Allan Poe en su obra Narraciones Extraordinarias. Estos relatos justamente tienen la característica de tomar elementos del romanticismo y también usar escenarios que podrían estar asociados al género gótico como parte de la creación del misterio, como parte de la creación del suspenso y de también relatos que nos hablan del miedo, que nos hablan de las pesadillas y que nos hablan de los ambientes que son tan interesantes para leer, como también que nos introducen un elemento suspicaz, un elemento misterioso y que va a ser muy bueno para revisarlo en esta unidad. Finalmente, y con esto termino, existe, ¿cierto?, la idea de que todas las semanas vamos a tener guías de aplicación. En esta ocasión y en esta semana yo decidí que no voy a enviarles una guía para realizar, sino que voy a esperar a que realicen esta última, que era la guía número 6, que tiene elementos propios del género narrativo y que vamos a ir estudiando en las siguientes semanas, ¿ya? Por eso lo más importante acá es que ustedes realicen esta guía, la revisen bien. Y la siguiente sesión vamos a ir hablando acerca de los elementos que aparecen aquí, como también profundizando en el género gótico. Para finalizar, les mando un abrazo a todos ustedes
y decirles que junto con este material les voy a compartir otro video para que ustedes vean, para que se motiven, para que se relajen, para que descansen, y nos vemos el siguiente lunes con un poquito más de trabajo y ya todos un poco más relajados. Un abrazo, que estén bien.